Bendiciones, Dios les bendiga mucho, mis hermanos, espero que se encuentren bien. Hoy les quiero compartir un versículo que se suele sacar de contexto y de este versículo nace una enseñanza muy peligrosa. Así que quiero que juntos podamos ver dónde está la falla, la mala interpretación de este texto para poder refutar esta peligrosa doctrina que en estos tiempos dice el apóstol Pablo que se iba a levantar doctrinas de demonios para contaminar y manipular a las personas. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 8, verso 1, y vamos a leer hasta el verso 11. Vamos a ver cómo nace esta doctrina contaminada, esta doctrina mala, que la verdad que no le hace bien a nadie. Vamos a ver cómo nace y juntos vamos a llegar a una buena interpretación, a una sana doctrina. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 1 al 11, dice así la palabra de Dios: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola al medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, como hemos leído recién todo el capítulo 8 del libro de Juan, del 1 al 11, el verso 7 dice: Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este versículo, el verso 7, siempre se suele usar cuando alguna persona te corrige o cuando vos vas a corregir a alguien. Te lo suelen decir, sea personas de la fe o sean personas que no son de la fe. Parece que los que no son de la fe se conocen el texto, porque ellos te dicen, la escritura dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Es decir, no me digas nada porque vos también tenés pecado. Y se suele usar este versículo. Con mi esposa, en la tarea que estamos haciendo de la radio, siempre se suelen excusar los falsos profetas con este texto, como diciendo: ¿por qué me criticás vos a mí? ¿Por qué me decís a mí pecador? ¿Por qué me querés corregir, exhortar, si vos también tenés pecado? Somos todos pecadores, así que nadie podría tirar la primera piedra, porque todos somos pecadores, todos estamos en la misma condición de pecado. Y suelen usar este versículo para excusarse, es como un escudo de los falsos profetas. También es un escudo para la gente impía, para la gente que no conoce nada de Dios y que no le interesa a Dios. También suele usar este versículo cuando vos vas y le decís: la vida que estás viviendo es una vida de pecado, la vida que estás haciendo no es un camino bueno, te tenés que arrepentir, deja de engañar a tu mujer, cuida bien a tus hijos, cuida tu salud, deja de fumar, cuida la vida que Dios te dio. Y te suelen contestar: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. De esta forma, ellos se escapan a una exhortación, se escapan a un consejo de las escrituras que tú le puedes llegar a dar a alguien. De acá sale una enseñanza realmente muy peligrosa, porque de esta forma nadie le puede decir nada a nadie y hay libertad de hacer lo que uno quiera hacer. Nadie le puede decir nada a nadie porque todos somos pecadores. Nadie puede tirar la primera piedra a nadie porque todos somos pecadores. Ahora vamos a ver el contexto de este versículo y vamos a ver algunos versículos más para fundamentar la enseñanza del día de hoy. Fíjese que el contexto viene hablando de que los fariseos querían matar a esta mujer. No le querían exhortar con palabras. Los fariseos y los escribas tenían piedras en la mano y no era para tirarle una piedra y decirle: arrepentite. La piedra era para matarla literalmente, darle la cabeza para que se muera. Ese era el contexto de este versículo. Ahora, los que usan este versículo para justificarse, para que nadie les diga nada, están sacando de contexto el texto. Y acá es cuando tenemos que corregir la enseñanza, porque fíjense que los incrédulos nos quieren enseñar la escritura a nosotros.
Se supone que nosotros les tenemos que enseñar la escritura a ellos porque nosotros seguimos a Dios y creemos en la palabra. Y lamentablemente hay cristianos que no tienen la capacidad para refutar esta herejía, esta falsa enseñanza que la usan también la gente que no va a la iglesia. No sé si alguien tiene un recuerdo de alguna persona que le ha dicho este texto. A mí me lo han dicho personas que no tienen nada que ver con Dios y me han citado el verso. Ahora, fíjense que el contexto es de muerte. Nadie quería exhortar a esta mujer. Nadie le quería corregir a esta mujer, decirle, no tenés que pecar más, no tenés que hacer más eso de engañar a tu esposo. Ellos lo querían matar. Ahora yo me pregunto, los falsos profetas que se excusan con este versículo, que agarran este versículo como un escudo para que nadie le diga, manipulador, deja de manipular a la gente, deja de estafar a la gente. Ellos agarran este versículo y se cubren detrás diciendo, no me puedes decir nada porque vos también tenés pecado. Y de esa forma no le podemos decir nada, no le podemos decir, vivo bárbaro, deja de estafar a las personas, deja de abusar a niños, deja de abusar a mujeres, deja de vivir del esfuerzo ajeno. Entonces nadie le dice nada. Ahora yo digo, ¿no se da cuenta este falso profeta que hace alarde de que Dios le habla mucho? Porque son así estos, dicen, Dios me dice que vos estás pasando luchas, Dios me dice que te va a bendecir, Dios me dijo que hay un gran proyecto económico para vos en el año 2023. Y así parece que Dios les habla tan claros a ellos, pero ¿Dios no te dice que estás sacando de contexto el texto? Porque acá nadie te va a matar. Y no sé si alguien conoce a alguna persona que anda utilizando este versículo, compárteselo y dígale, acá nadie te va a matar, ¿sabes? Acá te vamos a corregir la herejía que estás enseñando. Acá te vamos a ayudar a que puedas empezar a vivir la escritura como dice la escritura, no como vos querés vivirla. Entonces, el texto nadie te lo puede usar para decir, no me digas nada, no me digas que soy un fumador y que le soy infiel a mi esposa, no me digas nada, porque la Biblia nada, la Biblia dice que este contexto era de pena de muerte, nadie te va a matar a vos, lo que sí vas a recibir va a ser una exhortación. Exhortación como cuál, quizá alguno dice, como la que le hizo Natán al rey David cuando adulteró, que vino el profeta Natán y le dijo, había un hombre que tenía muchas ovejas, pero aún teniendo muchas ovejas, le arrebató la oveja de su vecino, que solamente tenía una sola oveja, y se la quitó y se la agarró para él. Después dijo el rey David, no puede ser que haya hecho esa injusticia a ese hombre, vamos ahora y le vamos a castigar. Tiene que morir ese hombre, dijo, porque fue muy avaro. Y después el profeta le dice, eres tú, ese hombre, que le quitaste la única mujer que tenía tu prójimo. Y tú que tenías muchas concubinas, Dios te dio muchas mujeres y le quitaste la única que tenía él. Y se dio cuenta David que había pecado. Entonces vemos que lo confrontó. No, pero Natán, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Entonces vemos que este texto está sacado de contexto en su totalidad. A partir del día de hoy nadie te puede usar este versículo para excusarse. Tú tienes que enseñarle la palabra a aquel que usa este versículo, diciéndole, pero me parece que está sacando mal el versículo. Y no que me parece, lo está sacando de contexto, porque el versículo viene hablando de que la querían matar a pedradas. Y yo a vos no te voy a matar a pedradas. Yo te estoy hablando, te estoy exhortando con palabras, no te voy a quitar la vida. Así que no me uses este versículo. A partir de hoy tienes que enseñarle así. Ahora, decir esto, de que nadie le puede decir nada a nadie, va en contra de toda la palabra de Dios. Porque vemos en Mateo, en el capítulo 3, verso 2, que Juan el Bautista decía lo siguiente. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Juan el Bautista, el que esté libre de pecado, tiene la primera piedra. Déjate de embromar, porque todos somos pecadores. Y tú no le puedes decir nada a nadie, porque también tienes pecado. Así que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Tenés pecado, Juan? Entonces no podés decir nada a nadie. Pero vemos que Juan el Bautista lo decía. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí o no? Después tenemos en Marcos capítulo 6, verso 18, dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan el Bautista le exhortaba a Herodes, diciéndole que estaba cometiendo un pecado de adulterio, estaba teniendo intimidad con la mujer de su hermano. Pero Juan, el que esté libre de pecado, tiene la primera piedra. Pero vemos que Juan exhortaba. No aplicaba este versículo sacado de contexto. No lo aplicaba. Podemos ver en 1 de Corintios, capítulo 5, verso 1 al 13. Y este lo vamos a leer completito para sacar una rica enseñanza de aquí también. Dice así, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación.
tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora yo me pregunto, pero Pablo, aplica el versículo de Juan que dice: el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. No le digas nada a nadie, también sos pecador, Pablo. Pero vemos que Pablo no aplicaba ese versículo tampoco. Él ya empieza a exhortar a una persona que estaba en fornicación. ¿Y qué hace con esta persona que está en fornicación en la iglesia? A ver, ¿qué hace? Verso 2. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? El apóstol Pablo estaba diciendo que lo tenían que sacar a este fornicario. ¿Se dan cuenta que no aplica el versículo: el que esté libre de pecado tiene la primera piedra? No, no es así. El versículo viene hablando de pena de muerte. La querían matar a piedradas. Vemos que acá el apóstol Pablo quiere sacar a esta persona que está en fornicación. ¿Qué más dice el verso 3? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y acá también aprovecho para meter un bocadillo de que se puede juzgar. Vemos que el apóstol Pablo juzgó a tal persona, ¿sí? Vemos que está grabada en la escritura. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra gastancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, cuando hay un cajón de frutas y hay una manzana o una naranja, mandarina, póngale la fruta que ustedes quieran, y esta fruta está tan podrida que empieza a contaminar las frutas que están sanas. Se tiene que sacar esa fruta mala. Hace un ratito he sacado recién de una bolsa de mandarinas, muchas mandarinas, porque había una mandarina que estaba infectando todas las demás mandarinas y solamente vivieron 3 o 2. Recién las saqué, las tiré. Entonces vemos que el apóstol Pablo que aplica este principio: sacar lo contaminado, porque contamina toda la iglesia. Verso 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Paso a explicar el verso 10. El apóstol Pablo le mandó una carta a ellos diciéndole que no se tenían que juntar con fornicarios. Pero él después se explica diciendo: yo no les mandé a ustedes a que se alejen de la gente del mundo que no conoce a Cristo, que obviamente son fornicarios, son idólatras, son ladrones. Porque en este caso te tenían que meter en una burbuja, por así decirlo. Te tenían que ir de este mundo. Es imposible evitar eso. Uno va a trabajar y quizá tiene un compañero que tiene principios de homosexualismo. Uno va al mercado y tiene que hablar con una persona que tiene adicciones a la droga. Entonces es inevitable eso. Pero lo que Pablo estaba diciendo es lo siguiente, el verso 11 lo dice: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Acá vemos una forma de hablar con una persona que conoce a Cristo y anda con estos pecados, a una persona que no conoce a Cristo y que anda con esos pecados. Con aquel que no conoce nada de Dios y está en pecados terribles, uno se le debe acercar con misericordia, con compasión. Acercarse como Cristo se acercó a la mujer que estaba en el pozo y le pidió de beber. Hablaba con una mujer que tenía una vida de prostitución. Se le acercó y la hablaba. Ahora, es diferente el trato con una persona que tiene conocimiento de las Escrituras y que se considera hermano a pesar que tiene estos pecados gravísimos. Son pecados graves. Estas personas que se consideran hermanos hacen alarde de que están bien con Dios cuando no lo están. Entonces el comportamiento que vos le tenés que dar a esa gente, la respuesta o el carácter que tenés que tener con esas personas, es un carácter diferente. Es un carácter de exhortación, es un carácter fuerte, como lo tuvo Jesús con los fariseos. Jesús no le andaba diciendo a la gente que no conocía nada de Dios,
generación de víboras. No, se lo dijo a los fariseos porque supuestamente ellos eran personas creyentes. Entonces el trato con estos falsos profetas que les hablamos en la radio y que exhortamos en los programas de radio, ustedes ven que le hablamos duro. Es porque aplicamos lo que la Escritura dice. Exhortarles duramente para que sean salvos en la fe. Es preciso taparles la boca a esta gente que contamina la iglesia. Porque lo hacen conscientes. A pesar que están en pecados de adulterio, ellos andan diciendo yo soy el profeta. A estos tenemos que hablarle duramente y ni siquiera tenemos que compartir nada con ellos. Ni siquiera comáis, dice Pablo. Así que fíjese, si algún día lo invitan a una iglesia y usted sabe que la persona que lo invitó tiene pecados terribles y lo invitó a predicar, usted no tiene que ni siquiera aceptar esa invitación. No se tiene que contaminar con nada de lo que él haga. Porque hay muchos falsos profetas. Hay muchas personas que no tienen a Dios y se consideran hijos de Dios y simplemente son lobos, vienen vestidos de ovejas solamente. Vamos a ver el verso 12. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, a los que no son cristianos, a los que no son de la iglesia. Yo no tengo que juzgarle, eso lo va a juzgar Dios. Dios lo va a condenar a esta gente por la vida que tiene. Yo no lo sé, yo no puedo decir vos te vas a ir al infierno porque quizá se arrepiente de acá a 2 meses esa persona. Yo no le voy a estar juzgando de la forma que le voy a juzgar a esta persona que está en la iglesia. El apóstol Pablo lo echó de la iglesia. Porque era una persona ya madura, una persona que ya tenía tiempo en la iglesia. A pesar del tiempo que tenía y del conocimiento de las escrituras, le importó muy poco, andaba en fornicación públicamente en la iglesia. Dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? El apóstol Pablo le está diciendo, juzguen. ¿Cómo que no van a juzgar? Tienen que juzgar a los que están adentro. Yo ya los juzgué, dice el apóstol Pablo, y lo eché de la iglesia. Verso 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Pero Pablo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Cómo que lo vas a echar? Si sos igual vos. No, yo no soy igual, dice el apóstol Pablo. Yo no soy igual a esa persona. Nosotros no somos iguales a los que pecan liberadamente en el mundo. ¿Tenemos errores? Sí tenemos errores. Pero no practicamos esos errores. Esa es la gran diferencia que los separa a nosotros, que los diferencia. Y eso está en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 8 al 9. Y con eso ya termino. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Dice que el que es del diablo practica el pecado. La palabra practicar es permanecer, es un estilo de vida sin convicción de pecado, sin culpa, sin arrepentimiento. Como muchos falsos profetas andan ahí. Están en adulterio ya hace 5 años y siguen predicando. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el Espíritu Santo que te convence de pecado? No lo tienen. No lo tienen. Una persona que ama a Dios y comete adulterio no permanece en el adulterio. Entonces esta es la gran diferencia. Yo te juzgo a vos porque yo no practico el pecado. ¿Sos pecador? Sí, tengo errores, pero muy pequeños. Y cuando los detecto, me arrepiento y me alejo. Y cada día soy mejor. Dice la escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora. La aurora es el sol, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos creciendo cada vez más y mejorando cada vez más. Cada vez que detectamos una falencia en nuestra vida, la mejoramos. En cambio, la gente que no quiere a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, anda pecando liberadamente. A esa gente se le debe exhortar y no te puedes comparar con ella. Por eso que el apóstol Pablo juzgaba a esta persona y la echó de la iglesia porque él no andaba pecando como él pecaba. Tenés la autoridad para juzgar a la otra persona. Dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Te das cuenta? Si vos conoces a algún amigo o algún hermano que supuestamente es cristiano y vos ves que la vida que tiene es una vida de practicar el pecado, ese no es tu hermano. No es hijo de Dios, ese es hijo del diablo, dice la escritura ahí en el verso 8. Dice porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado, no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es la gran diferencia, y podemos juzgar a la persona y decirle, estás haciendo mal, dejas esa mala vida. Y no te pueden usar el versículo de Juan 8 porque el contexto es de pena de muerte y tú no lo vas a matar a esa persona, le vas a exhortar con la escritura, nada más. Y tenés la autoridad porque vos no andás practicando el pecado. Ahora, si vos practicas el pecado, no tienes autoridad para juzgar a nadie. Así que hasta acá, mis hermanos. Espero que se encuentren bien y espero que esta enseñanza
se haya aclarado, porque de esta forma podemos desbaratar la enseñanza de que nadie puede decir nada a nadie y así poder pecar tranquilamente. Eso no es bíblico, esa es una doctrina de demonios, ese es un versículo sacado de contexto. Espero que les haya sido de bendición y estamos en contacto en la próxima. Bendiciones.